Todos los péndola son originarios de Liguria, una región del noroeste de Italia, y en particular de la ciudad de Rapallo. El apellido Péndola tiene claras raíces lombardas, tribu alemana que conquistó Liguria en el siglo VII después de Cristo. Ellos se asentaron en los valles del interior, trayendo sus costumbres y lengua. La villa Péndola está conformada por unas pocas casas en la orilla del río. Esta tiene orígenes medievales y su nombre proviene de una antigua definición alemana que significa franja de tierra a lo largo del río. El pueblo está situado en Fontana Buona, un largo valle que se extiende desde Chiavari, en la costa, hacia el noroeste. Hoy en día posee pequeñas empresas y negocios, pero hasta principios del siglo XX fue una zona agrícola alejada del progreso. Esto produjo que desde mediados del siglo XIX sus habitantes comenzaran a emigrar, principalmente a Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XII, parte de los pobladores de la Fontana Buona comenzaron a desplazarse hacia la costa. Sin embargo, los Péndola nunca llegaron a la costa, sino que se instalaron en los cerros frente al mar para formar el pueblo de San Mauricio. En el siglo XVI vivían allí 26 familias de apellido Péndola, un tercio de toda su población. En los siglos XV y XVI hubo una emigración entre el norte de Italia y Sicilia. No solo eran comerciantes, sino también gente modesta, que se trasladó a Sicilia en busca de fortuna. Llegaron a Palermo y se instalaron cerca del puerto, donde estaba la iglesia San Giacomo de la Marina. En el registro de dicha iglesia se encuentran péndolas del siglo XVI. Pero no se quedaron mucho tiempo en Palermo, luego se mudaron a Salemi y Menfi. Los registros nos muestran familias péndola en Salemi a principios del siglo XVII, periodo de renovación para la ciudad en el que probablemente trabajaron en la construcción. Por su parte, Menfi fue fundada a finales del siglo XVII. La gente podía instalarse allí, alquilar tierras y construir casas. En 1715 encontramos a Pietro Péndola en el registro de un censo, probablemente un nativo proveniente de Salemi. Permanecieron en Menfi, tuvieron hijos y nietos, y poco a poco algunos se trasladaron a las ciudades cercanas, Sambuca, Burgio y Chiaca. En la actualidad, en esas ciudades hay comercios que llevan el apellido Péndola. Se trata de una presencia importante. En términos de porcentaje, hay más Péndola en Menfi que en Rapallo. A mediados del siglo XIX se inició la emigración desde el norte de Italia hacia América del Norte. En 1849 se había descubierto oro en California y los valles atraían a mucha gente. Aquí hay algunas listas de pasajeros de barcos que llegaron a Nueva York. Entre los nombres, algunos Péndola.
A finales de siglo, incluso desde Sicilia comenzaron a emigrar a Norteamérica, no en busca de oro, sino para trabajar en las fábricas de Nueva York o para cosechar algodón en los estados del sur. Luego de unos primeros años con condiciones difíciles, se integraron rápidamente a la sociedad norteamericana y una generación más tarde emergieron como auténticos estadounidenses. Aquí hay algunas fotos de péndolas de Menifee que se establecieron en Illinois. Benedetto Pendola nació en San Mauricio di Monti en 1836. A los 20 años cruzó el Atlántico y se estableció en Nevada, donde buscó oro y dirigió una oficina de correos. Además, poseía tabernas en Reno, Nevada. Posteriormente, se instaló en Visalia y en 1915 en Bakersfield, California. Aquí, en 1922, fue asesinado durante un robo. Su asesinato causó gran repercusión en los periódicos. En 1860, Giuseppe Pendola, oriundo de Rapallo, se unió al ejército del sur y participó en la Guerra Civil estadounidense. Fue hecho prisionero y luego intercambiado. Al final de la guerra se instaló en Luisiana. Pietro Pendola, siciliano, se instaló en Peoria, Illinois, a principios del siglo XX. Él era un escultor. Este escultor construyó su casa en Peoria. Utilizando sus habilidades, talló una chimenea y otros adornos externos, pero durante la Gran Depresión de la década de 1930, su casa se vendió en una subasta. Posteriormente, fue abandonada. Hace unos años, la casa fue restaurada y donada al Departamento de Policía de Peoria, destinada a casa de policías. Así, 100 años después de su construcción,
la casa de Pietro Pendola tiene una nueva vida. Pero muchos Péndola emigraron también a Sudamérica, especialmente desde Rapallo. Chile y Argentina fueron los destinos más comunes. Se desempeñaron como pequeños comerciantes en la ciudad de Valparaíso y trabajadores de fábricas en Argentina. Hoy viven ahí sus descendientes. La emigración de Liguria a América del Sur comenzó ya en 1820, primero en Montevideo y luego a Buenos Aires. En un siglo, los italianos se convirtieron en la primera nacionalidad de inmigrantes de Argentina, donde el 55% de los habitantes de ese país tiene raíces italianas. Giovanni Pendola se fue de Rapallo a Argentina. A diferencia de otros, él era un hombre rico. Quería invertir en el país. Llegó con 4 hijos directamente a Corrientes en el norte. El área había sido devastada por una guerra con Paraguay apenas unos años antes, y el gobierno provincial ofrecía beneficios fiscales. Pero Giovanni Pendola no estaba solo. En pocos años, muchos italianos se asentaron en Corrientes y allí organizaron sus clubes, incluida la famosa Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. Este inmigrante abrió una panadería que luego se convirtió en un molino. A continuación se muestran algunos anuncios en los periódicos. El hijo continuó con el negocio hasta que la empresa quebró en 1920. Finalmente la familia se mudó a Bellavista, unos cientos de kilómetros más al sur, y sus descendientes aún viven allí. Cada año en junio, cuando se recuerda la inmigración italiana, Bernardo Pendola con sus hijos se disfrazan de inmigrantes y pasean por las calles de la ciudad. Tommaso Pendola nació en Génova en 1800. Aquí una placa recuerda la casa donde nació. Se convirtió en sacerdote y se mudó a Siena. En Siena fundó un instituto para la reeducación de sordos y mudos, instituto que aún funciona hoy. En algunas ciudades italianas, las calles llevan su nombre. Tommaso tenía un hermano, Agostino, que era dramaturgo y poeta. También era impresor, tenía una pequeña tienda en Génova. Aquí un libro que imprimió él. Giovanni Pendola nació en Génova en 1836. Su padre había emigrado desde San Mauricio. En la década de 1850 en Génova, el movimiento republicano preparó a los jóvenes para las batallas con el objetivo de unificar Italia, y Giovanni se unió a ellos.
En mayo de 1860 se embarcó con los miles de marinos liderados por Garibaldi, quien navegó hacia Sicilia para liberar el sur del país, en ese momento un reino muy atrasado. Luego de desembarcar en Marsala, la primera batalla se llevó a cabo en Calatafimi. Los partidarios de Garibaldi ganaron decididamente al ejército napolitano. Unos meses después, la guerra terminó y en marzo de 1861 Italia era ya un país unificado. Giovanni volvió a Génova a su trabajo, aunque permaneció activo en la actividad caritativa. En 1883 ayudó a los enfermos en el momento de un brote de cólera. Viejo se retiró en Rapallo, a un antiguo molino donde murió en 1907. Esta es una de las primeras listas de Garibaldinis, entre ellos Giovanni Pendola. Unos meses después de su muerte, se descubrió una placa en su memoria en San Mauricio. Sus amigos vinieron para la ocasión desde Génova. En 1595, Andrea Pendola, un adinerado de San Mauricio sin descendientes, dejó en su testamento que se formaría un fideicomiso para dar una dote a todas las hijas descendientes de Pendola. Su casa está ahora en ruinas, pero la confianza continuó a través de los siglos hasta la fecha. La distribución más reciente de la dote se remonta al 2015. Este es un aviso de aquello en Rapallo. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia. Aquí aparece el alcalde de Rapallo y uno de los dos comisarios del fideicomiso, mientras entrega la dote a un cónyuge. Como era la primera ceremonia después de un lapso de 20 años, varias mujeres se ven ya más maduras. Agostino Péndola aquí recuerda el testamento y la tradición. El comisario Paolo Péndola. El alcalde de Rapallo clausura el acto.